María, eres preciosa. María, quiero hablar contigo. En este momento de calma y silencio, quiero estar un poco contigo, Madre mía y Madre de Jesús. Déjame contemplar un poco tu rostro bello y puro de niña que acoge la voluntad de Dios y responde a ella con un sí generoso al designio de tu Señor. Tu rostro de alegría y ternura al contemplar a ese niño nacido de tus entrañas y al que arropaste con cálidos paños y el calor de tu amor. Tu semblante confiado y sereno de la vida de Nazaret, cuando cantabas melodías de paz y tranquilidad, mientras el niño crecía en edad y sabiduría ante Dios y ante los hombres. Tu rostro grave e inquieto cuando venían a decirte que tu hijo era perseguido y querían lapidarlo. Tu rostro triste y apenado cuando recorrías las calles de Jerusalén o cuando estabas como un soldado al pie de la cruz de tu hijo en el monte del sacrificio. Déjame, hermosa María, contemplar tu rostro. María, tú eres más grande que Abraham. Tú eres más grande que los profetas, porque en tu seno se engendró la carne bendita del Hijo de Dios. Tú has engendrado, Madre mía, la esperanza de mis días, que se llama Jesús. Tú eres el vaso transparente, tú eres la mujer fiel, tú eres la Virgen de toda pureza. Tú eres la esclava y la sierva del Señor, la madre de los dolores y la madre de la esperanza, la madre de Jesús y Madre mía.